¿Quién es la persona que usted cree que tiene también opciones como usted, que le sigue atrás? Mire, hay varios disque opcionados. Radio Fuego y Mariela TV presentan Más allá de las urnas. Estamos con pues, un candidato a la presidencia de la República, Carlos Sañay, quien con nosotros comparte esta mañana. Carlos, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Fuego 106.5 y a Mariela TV. ¿En dónde se encuentra en este momento que la campaña está a todo vapor, no? Muchísimas gracias, Mariela, por su invitación. Un Gracias. cordial saludo a todos los oyentes de Radio Fuego y a los que nos ven en las redes sociales. Muy amable por invitarme. Aquí estoy a sus órdenes. Sí, la campaña ya está en pleno vigor. Nos quedan solamente 2 semanas. Exacto. Usted comenzó su vida política en Europa. Cierto es. Cuénteme. Inicié más o menos por el año 1990, 91, por ahí. Decidí participar en el Partido Conservador de Escocia, Eastwood, en ese tiempo, porque vivía allá y quería dedicarme a política. Luego, ya a principios del siglo, vine a Ecuador y hice muchas cosas que tenía que hacer, como ser profesor, y de allí en el año 2006 empecé mi participación política declarándome precandidato presidencial, totalmente desconocido, y creo que he tenido un recorrido de 15 años en el cual no he dejado de trabajar un solo día y creo que ya me conocen mucho más. Claro, ¿por qué le gusta tanto la política, Carlos? Porque usted es un empedernido de la política, porque en verdad ha sido candidato 2 veces a presidente de la República, pero no ha llegado a un muy buen puesto. De hecho, acá tengo en mi nota que ha llegado al final las 2 veces. La primera vez creo que con 13.000 votos. Pero sin embargo usted insiste, usted es un apasionado de la política. A ver, en el año 2006, en el año 2006 incursioné en política lanzándome de precandidato, habiendo 24 precandidatos, de los cuales solamente 13 calificaron y el único de un partido político fui yo, porque no tenía partido. Okay. Ese ya es un logro, sino que la gente en general quiere ver el resultado, pero el resultado no se da inmediatamente. Ese fue mi inicio. 2 años y medio más tarde, en el año 2009, nuevamente me dio la oportunidad un movimiento político totalmente desconocido, tan desconocido que ni yo lo conocía, que estoy en política. Sí, y quedé en quinto lugar, multipliqué mi voto 8 veces y media apenas con las franjas electorales. Es decir, me hice conocer en el transcurso de esa campaña y en el trabajo que había realizado durante 2 años y medio. Nunca he parado de trabajar políticamente. No fui candidato en el 2013 y 2017 porque no hubo auspicio de ninguna agrupación política. Por tercera ocasión me auspicia ahora un partido político de renombre, de conocida trayectoria, que ha tenido un presidente de la República que se forjó en sus inicios de concentración de fuerzas populares, que fue dirigido por Asad Bucaram el Malín, que es muy conocido en el país, y tuvo un presidente de la República, Jaime Roldós Aguilera, una persona de conocida trayectoria y limpia trayectoria. Es decir, ahora soy auspiciado por un partido político fuerte, no como antes, que como le dije, un movimiento político desconocido hasta por mí y un partido político que había sido revivido en esos momentos con un nuevo nombre y con quien tuve una campaña de 3 semanas, ni siquiera para hacerme conocer. El logro del año 2009 me parece sustancial, aunque algunos quieran tratar de minimizarlo. No hay récord en el país que alguien haya multiplicado su voto 8 veces y media como lo hice yo, y solo básicamente es mi voto, más que algunas agrupaciones políticas establecidas por décadas en el Ecuador, y usted puede revisar eso. No quiero dar nombres porque no es mi intención decir fulano, sultano, mengano no han sacado más votos que yo, cosas por el estilo. Yo quiero hablar sobre mi carrera política. Nunca he dejado de trabajar políticamente porque esto es innato en mí. Y mi objetivo es llegar a la presidencia de la República, y para ello yo trabajo con el firme objetivo, constantemente, con una fe inquebrantable. Así que si hay algunos que piensan que alguna vez tiraré la toalla,
de ganas están pensando eso, de ganas están esperanzando, porque los que me conocen saben que mi carácter es tal que yo hago lo que me propongo y lo consigo con trabajo. Usted tiene un carácter bastante fuerte, Carlos, ¿no? Yo soy suave, especialmente con las mujeres guapas como Ah, usted. eso es bueno, tener esa ventaja. Pero realmente, pues usted, de hecho, en sus escritos, porque yo creo que lo sigo en Facebook o nos seguimos o somos amigos de Facebook, siempre lo vi muy, muy peleador, ¿no? En contra de todo, ¿no? Sobre todo en el anterior gobierno. Usted realmente fustigaba pues cualquier acción del anterior gobierno. Y lo fustigaba pues constantemente, sin parar. Porque quería que los ciudadanos ecuatorianos se diesen cuenta del engaño que estaban sufriendo. Hoy ya no me dedico a eso porque ya la gente se dio cuenta. Sería una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Entonces, durante el correísmo, la gente creía en cuentos y yo pedía rendición de cuentas que no recibíamos. Hoy está a la vista. O sea, los logros, entre comillas, de la Revolución Ciudadana son en realidad un desastre. Por ejemplo, la refinería o el proyecto de refinería del Pacífico, que no existe. Yo se lo dije en el año 2010, que tal cosa era una fantasía, porque empezaban con mentiras. Nos decían que ya iban a empezar la construcción ese año cuando no tenían ni siquiera los estudios básicos. Mire, yo soy ingeniero químico de petróleo, entonces sé cuál es el proceso y cuánto demoran. Y decían cosas que no eran creíbles. Le ponían una maqueta y les decían en las cadenas sabatinas que ya teníamos petroquímicos hasta para exportar. O sea, mentiras. Y eso es lo que yo trataba de descubrirles para que la gente se dé cuenta. Hoy ya no es necesario. Hoy yo me concentro en mi proyecto político para tener de Ecuador un Ecuador desarrollado con educación y salud como prioritarios para los ciudadanos, todos, especialmente para los niños y los ancianos. ¿Su proyecto político usted cree que va a ganar? O sea, ¿usted cree que va a ganar? Tengo la convicción de que estoy haciendo un trabajo muy bueno dentro de las circunstancias que tenemos. Me han cuestionado por el partido político que me auspicia. Tengo que decirles que siempre un candidato independiente va a necesitar de un partido político que lo auspicie, porque esa es la ley. Y yo busqué entre todos los movimientos y partidos políticos ese auspicio, ofreciendo mi riqueza, que es mi capital político, que lo he nutrido a lo largo de 15 años y lo he nutrido a lo largo de toda mi vida, manteniéndome completamente limpio, íntegro, sin mancha. Y usted puede comparar que los otros candidatos no tienen una similitud en eso conmigo. No he estado relacionado con ningún gobierno de ninguna manera, ni como contratista, ni como servidor público, absolutamente los corredores del poder. Entonces me he mantenido limpio, a pesar de vivir en un sistema altamente corrupto. Eso he ofrecido y solamente apreciado por Fuerza Ecuador, por las razones que ellos hayan tenido, que no me las han dicho. No tengo ningún compromiso con ellos. Me ofrecieron la candidatura presidencial que yo buscaba y yo la acepté con muchísimo gusto y con agradecimiento, y sobre todo quiero que se entienda bien que para llegar a ser presidente de la República primero es necesario ser candidato, y esa oportunidad la ofreció Fuerza Ecuador. Y si de lo contrario, yo no les podría decir hoy, ustedes pueden escoger, ya no al menos malo, ya no entre el cáncer y el SIDA como les dieron a escoger antes, ahora pueden escoger al mejor. ¿Y cuál cree usted que es su mayor contendor? ¿Con quién usted cree que iría? ¿Usted cree que hay muchas posibilidades de que usted gane? ¿Y quién cree que sería su mayor contendor dentro de los candidatos? El mayor contendor es la corrupción existente No. en Ecuador. ¿Con Porque esa quién corrupción... No. Lo que usted, no se me vaya por otro lado, Carlitos. Ya lo conozco como es usted, no es la primera vez que lo entrevisto. ¿Quién es la persona que usted cree que tiene también opciones como usted, que le sigue atrás? Mire, hay varios disque opcionados. Esto, Oiga, ¿qué pasó? es que esto, mire, usted observa las encuestas, ¿ya? Observa las encuestas. Por un año, la mayoría de los encuestadores han llegado a algo similar, que el nivel de incertidumbre es sumamente alto.
a tal punto que hoy, a 2 semanas, se habla todavía del 70% de indecisos. Entonces le habla del 30% que decidió su voto y que yo me he dado cuenta que ese es el voto duro de la corrupción. Dentro del voto duro de la corrupción es evidente que yo no voy a tener seguidores ni votos porque es de la corrupción. Yo no estoy ahí, yo estoy en contra. Dentro del 70% tengo bastantes opciones y los ciudadanos ecuatorianos todavía no han decidido y no sabemos de las encuestas porque los encuestadores no encuestan a ese 70%, sino que toman el 30%. ¿Usted no tiene encuestas suyas? No. ¿Usted no envía esas encuestas? Nunca he tenido encuestas porque esas encuestas responden a quien le paga y yo no voy a pagar para que me engañen. Bueno, también responden a las preguntas que le hacen, porque hay ciertas preguntas dentro de las encuestas que son bastante capciosas. Carlos, dentro de lo que yo vi, dígame, ¿usted es de izquierda o de derecha? Yo soy, a ver, liberal en lo económico, social en lo político. Carlos, centro. Usted es centro, opción. Sí. Claro. Usted tuvo una beca en países de Europa del Este, que eran países que estaban en esa época en la cortina del hierro, o ya no. Sí. A ver, Mariela, le voy a decir algo. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Porque bueno, es que usted tiene 66 años, pues, 64, perdón, claro. Casi no parece, 50 años atrás. Sí, no parece. Casi 50 años atrás no habían becas. No habían becas para hacer pregrado fuera del país. Las becas que existían eran de posgrado. Es decir, si usted tenía ya una profesión, le daban una beca para hacer una maestría. Pero de pregrado no había mucho. Casi nada. En el gobierno de Rodríguez Lara empezaron a ofrecer becas a países detrás de la cortina de hierro, como Bulgaria, la Unión Soviética, etc. ¿Dónde yo fui en uno de esos programas. Ajá. E hice toda mi universidad fuera del país. Okay. Una experiencia única en ese tiempo. Ahora ya no. ¿Y cómo así logró pues esa beca? ¿Accedió a ella mediante un concurso? Bueno, fue el boom petrolero, ¿no? Usted es de la sierra, ¿verdad? Su papá era sastre. Sí, yo soy de Guayaquil. Ah, usted es guayaquileño. Sí, de Guayaquil, sí. Perdón, y mis padres, aunque nacieron en la provincia de Chimborazo, crecieron en Guayaquil. Ok. Su papá era sastre. Sí. Y su mamá marcaba. Así es. Ok. ¿Su papá vive aún, Carlos? No, él falleció en 1985. Uy, usted se quedó chiquito. Bueno, ya, digamos, todavía no estaba completamente formado. Tenía unos 28, 29 años cumplía ese día que murió, sí. ¿Qué le parece? ¿Y su mamá, Carlos? Bien, mi mamá ya tiene unos 93 años, pero se mantiene muy bien. Familia Está muy bien de salud. Sí, saludable. Usted se ha casado 2 veces, Carlos, ¿cierto? Así es, Mariela, 2 veces. Una vez en Ucrania y otra vez en Escocia, que es mi actual matrimonio. Ah, no le creo. Nunca se ha casado con una chola ecuatoriana. Es que he vivido fuera, Mariela, no es por cholear a nadie, no. A mí me gustan las ecuatorianas, por supuesto. ¿Ya? Pero, mire, o sea, entre los 18 y 24 años yo viví en Ucrania. 19 y 24. Es evidente que iba a encontrar a alguna chica y me casé con una compañera mía. Una historia un poco larga porque en realidad me casé porque, dadas las circunstancias de ese momento, sí, estaba en cinta, sí. ¿No se cuidaba? No es eso. Es una historia larga, Mariela, no es así tan sencilla. Necesitaríamos toda una entrevista para contarle. Es una historia muy larga, pero en el corto yo básicamente no viví con la mamá de mi primera hija que se llama Natalia. Viví creo 3 meses con ella y en la casa de los padres porque había una escasez de vivienda tremenda en la Unión Soviética. Es una historia muy larga. Realmente no es el motivo de nuestra entrevista hoy. La segunda vez me fui a Gran Bretaña y yo tenía 28 años en ese entonces y también me casé con mi compañera que se llama Jan. Éramos compañeros de la universidad en el MBA, ella máster en administración de empresas también y diplomado en marketing igual que yo. Así que allí nos conocimos, mi vida cambió totalmente porque yo estaba
solamente por 15 meses allí. Tenía que regresar a los 15 meses. Y hicieron cosas aquí en la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana para tratar de impedir que yo terminase mis estudios. Esto es debido a que hubo un cambio de gobierno. Y siempre en ese entonces, cuando había cambio de gobierno, querían tomarse los trabajos de otras personas. Y como yo estaba afuera, parece que eso estaba sucediendo. Querían cancelar mi beca, querían cancelarme a mí, dejarme sin trabajo. Esas cosas yo no podía permitir. Entonces, tuve que renunciar, quedarme fuera del país. Pagué los 15 meses que me habían pagado como sueldo con sus debidos intereses. Quedamos tablas, sin ningún compromiso. Mi vida cambió, empecé a buscar trabajo en Gran Bretaña y encontré mi primer trabajo como a los 8 meses en una multinacional que tenía su sede principal, o sea, su matriz en Piccadilly Circus, en el corazón de Londres. Una experiencia extraordinaria porque, o sea, primera vez en mi vida que trabajaba en una compañía extranjera y coordinando en inglés con diferentes países, con diferentes acentos, todos, acento sueco, acento francés, acento español en inglés, acento gringo, de todo, de Benelux, de Italia. Una experiencia formidable. Pero eso te ha enriquecido también muchísimo. Por supuesto. Como ser humano. Posteriormente, yo me dediqué a mi trabajo en el teléfono, básicamente, por años. Muchos años trabajando en el teléfono. Sí, haciendo transacciones comerciales en el teléfono, vendiendo petróleo, vendiendo acciones y comprando acciones en las bolsas de valores, sí. Todo en el teléfono. Inteligentísimo, Carlitos Añay. O sea, Mariela, si me pongo a conversar con usted en inglés, oh my God, tenga la seguridad que mi inglés no es como el del Mashi. Que mi experiencia del idioma inglés en el teléfono fue extraordinaria y que por muchos años me dediqué a hacer eso, vendiendo petróleo y acciones en compañías cotizadas en la bolsa. Y le dije que mi inglés no era como el del Mashi, que era cortado, ¿no? Pero el tuyo es británico, yo te decía que el tuyo es británico, pues, Carlos. Ya, sí, bueno. Háblame algo en inglés para ver tu acento británico que es tan sexy. No le hablo en ruso, que es más difícil para mí. Ay, sí, es verdad que no te entiendo, es nada como decimos en Manaví. Ok, vamos a hablar un poquito en inglés. ¿Usted habla inglés, Mariela? Pico inglés. A ver. A little bit. Ok, let's speak English. No, usted sí habla como... Usted sí... No me coma el cuento, che. Usted quiere hablar italiano. No, vámonos al plan de gobierno, que me han parecido algunas cosas interesantes, Carlos, pero polémicas, ¿no? Aquí veo penas más fuertes, especialmente para reincidentes. Sí, Mariela, ¿me permite que me saque mi leva? Porque está un poquito caluroso aquí. Solo la leva, hágame. Nada más. Lo que pasa es que el aire acondicionado hace mucha bulla. Lo apagaron, se filtra, claro, está bien. Yo también estoy con calor, déjeme decir. A ver, penas más fuertes especialmente para reincidentes. Eso es algo polémico, ¿no? Bueno, en realidad las penas más fuertes para todos. Yo creo que en Ecuador la gente se ha acostumbrado a que le solucionen los problemas fácilmente, con plata. Aquí todo es plata. Para cualquier trámite tiene que pagar. Eso vamos a cambiar, eso no está bien. La gente no confía en el sistema de justicia. Y si nosotros no confiamos en el sistema de justicia, no podemos confiar en nada. No van a venir las inversiones extranjeras, no van a venir las inversiones nacionales que se han ido fuera del país. Necesitamos, pero a gritos, incentivar, fomentar la creación de empleo. La creación de empleo no viene del sector público. Hay un candidato que dice, voy a crear 2 millones de empleos. El presidente de la República no puede crear empleos, a no ser que sea en el sector público. Pero él no es dueño del sector privado. Puede crear las condiciones necesarias para creación de empleo en el sector privado. Eso sí. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos inversión extranjera directa, necesitamos un sistema de justicia confiable. No todos quieren venir a un país en el que hay que dar coima para ganar un contrato. No todos. ¿Y usted está de acuerdo en la eliminación del impuesto a la salida de divisas? A pesar no, de que en principio no. Una fuente de inversión, perdón, no de inversión, sino
de un flujo bueno para el país? No, No en está de acuerdo. principio no estoy de acuerdo. Sin embargo, Pero Mariela, es uno de los peros para la inversión extranjera. sí, Usted lo sí, sabe. sí, sí. Sí, cierto es. Mire, lo que pasa es que el programa de gobierno es para 4 años, en primer lugar. En segundo lugar, hay ciertas prioridades. Mi prioridad, y lo estoy haciendo bien claro, soy bien específico, mi prioridad es el problema del déficit y de la deuda. ¿Por qué? Porque no vamos a tener mayores ingresos este año. Mariela, usted es una ama de casa. Si usted sabe que este año va a tener ingresos menores que el año anterior, usted baja los costos, no tiene otra. Si no sabe que no va a tener ingresos, eso ya lo conoce usted, tiene que bajar los costos. ¿Y cuáles son los costos que yo quiero bajar? Los costos del capital, es decir, la tasa de interés, primero. De 20 a 25% bajar la tasa de interés a 2, 3, máximo 4%. Primera cosa. Y segunda cosa, bajar los costos que están en el presupuesto. El presupuesto actual es un presupuesto de la corrupción que incluye 30% de coima. Yo voy a eliminar esa coima. Es decir, voy a tener un presupuesto menor, pero voy a hacer las mismas obras más eficientemente. Voy a ahorrarle al país 9.000 millones de dólares en coima, que es el equivalente al presupuesto, al déficit presupuestario, perdón. Y con eso voy a bajar también la necesidad del financiamiento y la deuda. Eso en el primer año. Una vez que yo tenga eso arreglado, entonces voy a empezar a hablar sobre reducción de impuestos y eliminación de impuestos. No me gusta el impuesto a la salida de capitales, pero resulta que son 1.200 millones de dólares que los necesito para cuadrar el presupuesto. No los puedo eliminar inmediatamente, pero sí los voy a revisar inmediatamente con miras a eliminarlo, una vez que mi problema del déficit esté solucionado. Hay otro tema que se habló muchísimo antes de las elecciones el año pasado, y es la reducción del número de asambleístas, asesores y prebendas. Vamos al número de asambleístas, que circulaba un video que en Italia los habían reducido, pero en realidad ese video era de hace 1000 años. ¿Qué opina usted sobre esto? ¿Cree que se pueda lograr la reducción del número? ¿Cree que hay muchos asambleístas que no son necesarios tantos? En realidad yo creo que hay muchos, ¿ya? Pero no hay que ser tonto tampoco. Si yo le pido a la asamblea que ellos se reduzcan en número, me van a decir que no, pues es evidente, ¿no? No, pues, obvio. Ni bobos. Entonces una pregunta que hay que hacerle al pueblo, que son los representados. Claro. Ah, bueno, Igual, una consulta popular. claro. Igual con respecto a los asesores, que son muchos, y los asistentes y todas las prebendas que tienen los asambleístas. Y otra pues, medida polémica que usted plantea es la imposición de cadena perpetua para los corruptos. Perpetua. Quienes tendrán que trabajar para ganarse el sustento diario y dentro de la cárcel, me imagino. Claro, claro. A ver, mire, yo creo que las penas tienen que ser duras. Si no son duras y no se las cumplen en su totalidad, estamos perdidos. Estamos haciendo lo mismo que tenemos hoy y el resultado será el mismo. Yo quiero un cambio. Para tener un cambio, al crimen se lo debe castigar y se lo debe castigar de manera ejemplar. Que la gente tenga miedo. No les estoy diciendo, mire, azótenlos en la plaza grande o cosas por el estilo. O no les estoy diciendo que los maten. O sea, no, esas medidas drásticas no. Pero sí, o sea, que tengan temor antes de delinquir. Yo creo que se ha perdido ese temor, ese respeto. Es verdad. Carlos, tengo que finalizar, pero voy a hacerte una última pregunta. Cuando eras niño tú, ¿qué querías ser de adulto? Bueno, o sea, cuando era niño quería hacer muchas cosas. En primer lugar, quería ser abanderado del Colegio San José, por ejemplo. Y lo conseguí. Esto es de los 6 años y me lo propuse y trabajé durante toda la carrera de primaria y secundaria para hacerlo. Luego quería salir del país a estudiar y lo hice. Algo que siempre he querido ser fue ser político. Lo que pasa es que no sabía cómo llegar a ser político, porque en mi familia nadie es político. Yo soy el único miembro de mi familia que es político antes y después y durante. No, después no sé, pero durante. O sea, cuando chiquito quería ser presidente. Sí, ya. Sí, pero no sabía cómo iba a incursionar en política, sinceramente.
Cuando estaba en Gran Bretaña, ya le dije, quería entrar en política y no sabía cómo, peor todavía, porque no tenía ni siquiera las amistades, pero tenía un amigo inglés que era del Partido Conservador y conversando con él, un día me llevó y me hice miembro del partido. Después igual, cuando le pregunté qué es lo que hay que hacer para ser candidato, él me dijo, alguien tiene que emocionarte y alguien tiene que apoyarte. Y le pregunté, ¿y tú me puedes emocionar? Dijo que sí. Y de ahí pregunté, ¿y quién me va a apoyar? Me dijo, yo lo consigo. Él lo consiguió y le dije, ¿ahora qué tengo que hacer? Pregunté. Me dice, con los otros candidatos tendrás que pararte y hablar. ¿Qué es lo que quieres hacer? Le dije, sí puedo hacer eso. Y me dijo, bueno, si lo puedes hacer, vamos. Entonces, cuando hubo la sesión y hubo 3 candidatos, 2 escoceses y yo, la verdad es que la pelea era entre los escoceses que los conocían, a mí no me conocían. Fui, me paré y hablé y dije lo que yo iba a hacer como vicepresidente de Asuntos Europeos. En inglés. En una minoría de uno. Claro. Yo era el único extranjero allí, me eligieron. Carlos Añade La Bastida ha cumplido todos sus sueños. Pues ahora quiere ser presidente de la República, veamos si cumples este. Un abrazo, Carlos, siempre un gusto poder entrevistarte. Muchísimas gracias, Mariela. A ti. Radio Fuego y Mariela TV presentaron Más allá de las urnas.